fábricas. Entonces, al inicio lo que tienen son varices, ¿verdad? Y con el tiempo, pues puede llegar la arteriola a estrangular este grupo de vénulas y esto es lo que vamos a observar. Y estas, pues, son las arañitas vasculares, ¿verdad? Que se van a observar en las telangiectasias. También tenemos otros trastornos, ¿verdad? Son los trastornos plaquetarios. Entonces, cuando hablamos de plaquetas, sabemos que nosotros para saber que nuestros valores de plaquetas se encuentran dentro de los valores de referencia, para eso se hacen unos recuentos, ¿verdad? Recuentos de plaquetas, porque estos trastornos plaquetarios pueden estar, o pueden ser producidos, ¿verdad? Por disminución del número de plaquetas, o sea, una baja en el número de plaquetas, que es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de trombocitopenia, ¿verdad? O puede darse el caso también, ¿verdad? Que haya una pequeña baja de plaquetas, pero al mismo tiempo o aisladamente haya un mal funcionamiento de las mismas. Entonces, cuando nosotros hablamos de trombocitopenia, que yo creo que ya todos escuchamos este término en las clases anteriores, ¿verdad? Decimos pues que es la disminución del número de plaquetas o la disminución, ¿verdad?, en la producción de las plaquetas que se va a ver reflejado en los recuentos de las células, ¿verdad? En este caso serían las plaquetas. Entonces, una trombocitopenia es la disminución de la producción de plaquetas, pero puede también deberse a una producción defectuosa de las mismas o a una destrucción acelerada, ¿verdad? En las anemias hemolíticas sabemos que los principalmente afectados son los glóbulos rojos, pero puede darse el caso también, ¿verdad?, que afecte a las otras células sanguíneas. También en los procesos inmunes, ¿verdad?, autoinmunes. Por ejemplo, ya hemos mencionado muchas veces el lupus eritematoso, que él desconoce, ¿verdad?, el mismo organismo y comienza a atacarlo. Entonces hay una destrucción de células, ¿verdad?, de la línea roja, de la línea blanca, de la línea plaquetaria. Y puede, pues, por esa situación, haber un recuento bajo de plaquetas. También puede ser debido, ¿verdad?, a una alteración congénita que ya el paciente nace, ¿verdad?, con una deficiencia o algunas enfermedades adquiridas. Ya vamos a ver entre ellas la uremia, ¿verdad?, y las enfermedades hepáticas. Ahora, entonces ya dijimos que trombocitopenia, podemos decir que es una baja, ¿verdad?, en el número o un menor número de plaquetas debajo de los valores de referencia. ¿Se recuerdan ustedes los valores de referencia para las plaquetas? Vamos a ver quién se recuerda. Los valores de plaquetas. Entre 150,000 y 200,000, creo. Desde 150,000 a 400,000 plaquetas por milímetro cúbico, y pueden encontrar algunos que dan valores hasta 450,000, ¿verdad?, como valores normales de referencia. Entonces eso quiere decir que si 150,000 es el número de referencia dentro de la normalidad para plaquetas, ¿verdad? Entonces una trombocitopenia tiene que estar abajo de los 150,000. Y la trombocitosis es al revés. Aquí vamos a tener un número aumentado de plaquetas, ¿verdad?, arriba de los 450,000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, la trombocitosis, ¿verdad?, hay un aumento en la producción plaquetaria y por consiguiente se va a ver reflejado en recuentos elevados de plaquetas. Esto casi siempre se asocia, ¿verdad?, a procesos de malignidad. Cuando nosotros vemos que ya está, ¿verdad?, un límite superior, hay que hacer una serie de estudios, ¿verdad? Puede ser relacionado con una neoplasia, con síndromes mieloproliferativos, ¿verdad?, como la policitemia vera, donde están elevados también el número de glóbulos rojos. Entonces, las trombocitosis
se asocia más que todo a procesos malignos, a cáncer, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como cáncer. También vamos a obtener lo que ya mencionamos, ¿verdad? O se va a presentar en los pacientes algunas alteraciones funcionales de las plaquetas. Entonces, esto se conoce de trombocitopatía, una patología relacionada directamente con las plaquetas. Esto también se va a manifestar como un trastorno hemorrágico por alteración en la función plaquetaria. Y aquí lo que sucede, se recuerdan que las plaquetas tienen unas características principales, ¿verdad? La agregabilidad, la adhesividad. Entonces, en este caso, lo que sucede es que las plaquetas no se agregan de la manera correcta, ¿verdad? Porque no se adhieren o no liberan su contenido. Dentro de estas trombocitopatías vamos a tener también algunos adquiridos. Y fíjense que uno de las que son más frecuentes, por decirlo así, ¿verdad? Son secundarios a la ingesta de fármacos. O sea que tratamientos prolongados, ¿verdad? Con cierto tipo de fármacos pueden llegar a desarrollar una trombocitopatía. Y entre ellos tenemos pues la aspirina que muchas veces tal vez ustedes han oído que les dejan, por eso es que dejan en pequeñas dosis la aspirinita para niños. Tal vez ustedes conocen algún familiar o alguien o alguno de ustedes, ¿verdad? Les han dicho que cuando hay presión alta, dejan que se tome aspirinita, ¿verdad? Pero eso siempre tiene que ser estar llevando un control, ¿verdad? Porque la aspirina también puede estar relacionado con formación de trombos, ¿verdad? Y puede aumentar, y también se asocia, aunque que está relacionado con aumento de sangramiento, ¿verdad? En individuos sanos, y ya no se diga en pacientes mayores, ¿verdad? Ancianos, y con una disfunción plaquetaria de base o una alteración grave de la coagulación. Bueno, tenemos también otra trombocitopatía congénita que se conoce con el nombre de síndrome de Bernard-Soulier. Esta no es tan frecuente, fíjense, pero es importante que la conozcamos y es de origen hereditaria, ¿verdad? O sea, que si nuestros padres presentan este síndrome o algún familiar cercano, ¿verdad? Es posible que nosotros podamos presentar también este síndrome. Aquí lo que sucede es en la adhesividad, ¿verdad? Que se encuentra en las plaquetas disminuidas, pero el factor 8 de la coagulación se encuentra normal. Ya vamos a ver más adelante el factor 8 y los componentes, porque él está formado por 3 fracciones, ¿verdad? En este síndrome de Bernard-Soulier hay una ausencia de una glucoproteína, ¿verdad? Que es el receptor proteico específico para el factor 8 en la superficie plaquetaria. Y estos pacientes que presentan este síndrome de Bernard-Soulier, además, ¿verdad?, de los sangrados, van a ver ustedes que si nosotros revisamos el frotis de sangre periférica, vamos a observar lo que nosotros conocemos como macroplaquetas, que son plaquetas grandes, ¿verdad? Plaquetas aumentadas de tamaño. Si se recuerdan ustedes cuando vimos la megacariocitopoiesis, vimos que al final, ¿verdad?, de la fragmentación de los megacariocitos, vamos a tener las plaquetas o trombocitos, que son esos puntitos moraditos pequeñitos que nosotros podemos observar en el frotis de sangre periférica. Pues cuando hablamos de macroplaquetas, vamos a ver estas aumentadas de tamaño. También ya les voy a pasar una diapositiva donde van a poder apreciar mejor el tamaño, ¿verdad? Entonces, este síndrome de Bernard-Soulier, que decimos que poco frecuente, es de carácter genético, ¿verdad? Hereditario.
y se distingue por una disfunción o ausencia del complejo glicoproteína y B95, que es el principal receptor del factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es una de las fracciones del factor 8 de la coagulación. Y este factor de von Willebrand es importante, ¿verdad?, en la adhesión de estas plaquetas al endotelio. Su incidencia puede llegar a más de un caso por 1.000.000, dice, pero como no es un síndrome que sea tan frecuente, ¿verdad?, muchos médicos pues no tienen la capacidad para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y este pues puede ser mal diagnosticado si el paciente no manifiesta los datos clínicos típicos. Entre ellos, o no hay resultados de laboratorio concluyentes. Entre ellos podríamos decir las macroplaquetas en sangre periférica, ¿verdad? Se va a manifestar también como una trombocitopenia, o sea, una baja, ¿verdad?, en el recuento de las plaquetas. Y si nosotros realizamos las pruebas de coagulación, vamos a ver, ¿verdad?, que el tiempo de coagulación está pues prolongado, que tenemos una prolongación del tiempo de coagulación. Entonces aquí tenemos el síndrome de Bernard-Solier, ¿verdad? Es un trastorno cualitativo de la función plaquetaria en el laboratorio, ¿verdad?, para su diagnóstico. Entonces vemos que el tiempo de sangramiento está aumentado. Hay una trombocitopenia. O sea que hay una baja de plaquetas no tan marcada, ¿verdad? Vamos a observar plaquetas gigantes. Miren, estas que estamos viendo aquí son plaquetas características, ¿verdad?, en el síndrome de Bernard-Solier, que son plaquetas grandes, ¿verdad? La adhesión plaquetaria está defectuosa, ¿verdad?, y bajos niveles o ausencia de la glucoproteína IB, ¿verdad?, aunque los megacariocitos, o sea, las células que van a dar origen a las plaquetas, ¿verdad?, se encuentran normales. Entonces, aquí hay una relación para que vean ustedes cómo se observan las plaquetas en sangre normalmente, son bien pequeñitas, ¿verdad? Si comparamos con estas, miren, ya no se diga aquí, ¿verdad?, que pueden presentar también formas anormales, ¿verdad?, y aumentadas de tamaño. Entonces decíamos que también tenemos lo que ya mencionamos, una trombocitopatía adquirida, ¿verdad? Y esta puede ser a consecuencia de otra patología de base. O sea que la patología que está presentando el paciente, ¿verdad?, está condicionando a que el paciente presente esta trombocitopatía. Y entre las enfermedades que producen estas trombocitopatías podemos mencionar la uremia. ¿Se recuerdan? Ya lo hemos mencionado también, que dijimos que era la uremia. Vamos a ver, Catherine Janet Hernández Abarca, ¿se acuerda qué es la uremia? Catherine, ¿está? Sí, aquí estoy. Es cuando en los riñones no se puede eliminar bien lo que es la urea. O sea que hay una acumulación de los cuerpos nitrogenados, ¿verdad? Y eso se ve más que todo en los pacientes renales, en la insuficiencia renales, ¿verdad? Y las hepatopatías, quiere decir patologías hepáticas como la cirrosis hepática, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que se producen fragmentos de fibrinógeno adheridos a las plaquetas e impiden su función. Cuando es por ingesta de aspirina, lo que sucede, ¿verdad?, que se inhibe por acetilización de manera irreversible las enzimas de la vía del ácido araquidónico que altera el funcionamiento plaquetario. Vamos a hablar ahora de esta enfermedad de von Willebrand, de la que ya les venía mencionando, ¿verdad?, que la fracción de von Willebrand es una de las fracciones que forman al factor 8 de la coagulación.
el factor 8 de la coagulación, que es parte de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Dice que se conoce también con el nombre de factor antihemofílico. Entonces hay una enfermedad de von Willebrand, ¿verdad? Que así se conoce, porque es esa fracción la que se encuentra pues afectada. Entonces podemos decir que esta enfermedad de von Willebrand es la causa más frecuente de hemorragia hereditaria, ¿verdad? Y es debido a un trastorno cuantitativo, o sea, cuantitativo quiere decir que esté disminuido, que esté ausente, ¿verdad? La cantidad de factor de la fracción de von Willebrand del factor 8, ¿verdad? O cualitativo, que esta fracción de von Willebrand no esté realizando su función como es debido, ¿verdad? De la proteína transportadora del factor 8, conocido como factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand tiene una doble función, por eso vean qué importante es esta fracción de von Willebrand. Por una parte es la que interviene, ¿verdad?, en la adhesión plaquetaria al subendotelio, y por otra parte es el encargado de mantener los niveles del factor 8 circulante al actuar, ¿verdad?, como su molécula transportadora. Entonces ya dijimos que es la más frecuente de las trombocitopatías, ¿verdad? Y lo que sucede, pues, que no se produce el factor de von Willebrand o la fracción de von Willebrand, o está disminuido o está ausente, ¿verdad? Entonces, como este factor de von Willebrand, su principal función, dijimos que era en la agregación plaquetaria, ¿verdad? Entonces, las plaquetas no se adhieren a la colágena del subendotelio, produciendo un cuadro hemorrágico. Cuando decimos cuadro hemorrágico, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué quiere decir cuadro hemorrágico? Hola. No creo que no entiendan qué quiere decir. ¿Quieren que les pregunte entonces? Vamos a ver, Lenny. ¿Qué es un cuadro hemorrágico para usted? Hola. ¿Están o no están, jóvenes? Hola, Lick, perdón, es que me está fallando. Repítame, por favor. Es cuando hay una pérdida excesiva de sangre, ¿no? Cuando hablamos de cuadro hemorrágico, ¿a qué nos Cuando hay referimos? problemas en la coagulación, Lick. Ajá. Y entonces, ¿qué decimos? Si decimos cuadro hemorrágico, ¿con qué asociamos? Que pueden haber sangrados intensos. Así es, que pueden haber sangrados, ¿verdad?, internos, y que se pueden ver manifestados a través de la piel, ¿verdad? ¿Y cómo es que se va a manifestar ese sangrado? Ya vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decíamos aquí? Que si las plaquetas no se adhieren a la colágeno del subendotelio, se va a producir un cuadro hemorrágico, ¿verdad? Y el defecto va a radicar en la agregación plaquetaria. Entonces, la ausencia o alteración, ¿verdad?, de esta fracción de von Willebrand puede variar de un cuadro de sangrado moderado a grave, ¿verdad?, según el grado de la alteración del factor. Cuando hablamos de la enfermedad de von Willebrand, es bastante frecuente, ¿verdad?, como son hereditarias, ¿verdad? Entonces, ya en la familia se ha visto, ¿verdad?, que los miembros de esa familia vienen con una historia de sangramiento, ¿verdad?, que se van a manifestar desde los más simples, como un sangrado de nariz, ¿verdad?, un sangramiento a nivel de nariz, pero digamos que son espontáneos, frecuentes,
que rápidamente cesan, ¿verdad? O hemorragias intensas que tienen que atenderse, y eso va a depender de la cuantificación de la fracción de von Willebrand en el factor 8, ¿verdad? También, como ya mencionamos, ¿verdad? El sangrado se puede manifestar también como una hemorragia intestinal, como ya lo mencionamos, y esto va a ser evidente, ¿verdad? Por sangre en las heces, a nivel del intestino, a nivel del estómago, ¿verdad? O sangrados que algunas veces no se pueden tan fácil detener, ¿verdad? Después de una cirugía o después de un parto. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad de von Willebrand se va a realizar, ¿verdad? A través de la determinación en plasma del paciente, ¿verdad? Del factor de von Willebrand antigénico, que es una fracción del factor 8 de la coagulación. Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, los pacientes que presentan esta enfermedad de von Willebrand, ¿qué es lo que va a pasar? Como aquí no hay, ¿verdad? No es a nivel de las plaquetas que está el sangrado, aunque es la agregación plaquetaria, ¿verdad? La que está fallando. Pero vamos a ver que en estos pacientes los recuentos plaquetarios y la morfología de las plaquetas las va a estar dentro de los límites de referencia, los recuentos plaquetarios, ¿verdad? Y la forma característica de las plaquetas. El tiempo de sangrado puede estar prolongado, ¿verdad? Entre las pruebas para evaluar la coagulación, ¿verdad? Cuando ustedes o cualquier paciente vamos a ser sometidos a una cirugía, entonces se les realizan unas pruebas que son las pruebas de coagulación, que es el tiempo de protombina, ¿verdad? Y el tiempo de tromboplastina. Con eso vamos a evaluar que un paciente esté con su coagulación en perfectas condiciones para que no vayamos a tener una sorpresa, ¿verdad? En el momento de la cirugía o después, ¿verdad? De la cirugía. Entonces aquí tenemos entre esos el tiempo de protombina y tromboplastina. En este caso, ¿verdad? El tiempo de tromboplastina va a estar prolongado y el tiempo de protombina lo vamos a encontrar dentro de los valores normales, ¿verdad? Estos, ya hay pues valores de referencia también, ¿verdad? Para saber que estamos con los tiempos exactos. Estos se dan en segundos, otros en minutos, ¿verdad? La retracción del coágulo, que es otra prueba, ¿verdad? También va a ser normal. Y el defecto pues radica en la agregación plaquetaria, donde es el factor de von Willebrand el que está principalmente involucrado, ¿verdad? O sea que las anormalidades están directamente relacionadas, ¿verdad? Con la actividad del factor 8. Por eso anteriormente, fíjese que la enfermedad de von Willebrand, y puede ser que si ustedes revisan, lo encuentren también como un trastorno de la coagulación y no como un trastorno plaquetario, porque es el factor 8 el que está involucrado, ¿verdad? Entonces dice que es importante, ¿verdad? Es aconsejable intentar clasificar a cada paciente dentro de los diferentes subtipos del factor de von Willebrand, porque este factor de von Willebrand se clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y todavía hay una subclasificación, ¿verdad? Entonces, eso, sabiendo qué tipo de enfermedad de von Willebrand se está presentando, eso le ayuda pues al médico tratante, ¿verdad? A obtener un mejor diagnóstico y a dar pues un mejor tratamiento, o sea, para ellos poder definir la terapia de elección, ¿verdad? Entonces el tipo 1 se hereda, ¿verdad? Con carácter autosómico dominante.
Cuando hablamos de carácter autosómico dominante, recordemos que hay una afección genética, ¿verdad? Cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado, ¿verdad? El niño tiene la probabilidad, ¿verdad? Presenta la probabilidad de heredar un 50% de ese gen mutado. El tipo 2 también se hereda de manera autosómica dominante y menos frecuentemente recesiva, ¿verdad? Y la autosómica recesiva es también una expresión genética, ¿verdad? Es la forma en que un rasgo o una afección genética pasa de los padres a los hijos. Y está relacionado pues con la mutación de un gen, ¿verdad? Entonces, tipo 2 se hereda también de la manera autosómica dominante y menos frecuentemente, porque ya han oído ustedes hablar, ¿verdad?, de que autosómico dominante y autosómico recesivo, ¿verdad? Y se caracteriza por ser una deficiencia cualitativa. El tipo 3, ¿verdad?, con herencia autosómica recesiva es la forma más grave y menos frecuente de la enfermedad de von Willebrand, donde en el plasma no se detecta la fracción de von Willebrand, o sea que no hay presencia de la fracción de von Willebrand. La actividad coagulante del factor 8 está muy disminuida, entre el 1 al 10%, y la actividad de la fracción de von Willebrand totalmente ausente, ya que no existe esa fracción en el factor 8, ¿verdad? Y se va pues a manifestar, ¿verdad?, como hemorragias graves, incluso hemartrosis. Ya vamos a ver que la hemartrosis es una hemorragia en la cavidad articular, ¿verdad?, que causa inflamación y dolor articular y que se manifiesta más que todo en los pacientes hemofílicos. Pero en ¿verdad?, en los casos más graves puede presentarse hemartrosis, ¿verdad?, de forma similar a los pacientes que presentan hemofilia. Entonces decíamos, ¿verdad?, que las trombocitopenias está relacionado pues con la baja de plaquetas. La cifra de plaquetas inferior al valor de referencia menor, ¿verdad?, que este caso es de 150,000 plaquetas por milímetro cúbico. Y se clasifican estas trombocitopenias, ¿verdad?, en moderada, marcada y grave o profunda. Y eso va a depender, ¿verdad?, de la cuantificación o del número de plaquetas que nosotros obtengamos del paciente a la hora de los recuentos plaquetarios. Así tenemos que una trombocitopenia moderada, ¿verdad?, vamos a tener recuentos plaquetarios entre 50,000 a 100,000 plaquetas por milímetro cúbico. Una ya trombocitopenia marcada entre 20,000 a 50,000 plaquetas por milímetro cúbico y una trombocitopenia grave o profunda, ¿verdad?, inferior a los recuentos a 20,000 plaquetas por milímetro cúbico. La disminución de la producción plaquetaria puede ser debido, en primer lugar, ¿verdad?, a la administración de fármacos citotóxicos. ¿Y cuándo es que los pacientes se someten a tratamientos con fármacos citotóxicos? Cuando están frente a un cáncer, ¿verdad?, en las quimioterapias. Ya ustedes han oído que cuando el paciente necesita de quimioterapia, allí las quimios no andan escogiendo que esté la célula mala y en la que se va a barrer, ¿verdad?, sino que se va todo tipo de células. Por eso es que los pacientes se complican tanto, ¿verdad?, cuando están bajo tratamientos de quimioterapia, porque hay destrucción, ¿verdad?, de las células, y eso pues va a dar como consecuencia otra sintomatología al paciente. Los pacientes se ven
se vuelven bien débiles, ¿verdad? Con bajo apetito, pierden el cabello, ¿verdad? Se vuelven paliditos porque hay destrucción, ¿verdad? De todo tipo de las células sanguíneas. También cuando es necesario dar radiación, ¿verdad? Radiación a la médula ósea, que es lo mismo, ¿verdad? Que hay destrucción de la fábrica de las células. Cuando hay una disminución generalizada de la producción de las células de la sangre, lo que nosotros conocemos como anemia aplásica, ¿verdad? Cuando hablamos de anemia aplásica, es que no hay producción prácticamente de las células sanguíneas, ¿verdad? También en los casos de trastornos de la maduración, como ya hemos hablado también, ¿verdad? En las anemias megaloblásticas, cuando hay deficiencia de vitamina B12 o folatos, también esto puede afectar a las plaquetas. Y trastornos mieloproliferativos y en los trastornos hereditarios. ¿Se recuerdan de los síndromes mieloproliferativos? Entre ellos, ¿a cuáles podemos mencionar? Vamos a ver, Néstor Ábalos. Sí, aquí estoy, pero no me recuerdo. Vamos a ver quién de los compañeros se acuerda. Tal vez se acuerda Itzel Berenice. ¿Cuáles son los síndromes mieloproliferativos? Ya les dieron esa clase, ¿verdad? De los síndromes mieloproliferativos o trastornos mieloproliferativos. ¿No lo recuerdan? ¿O todavía no han llegado hasta ahí? Pero ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Entre ellos la policitemia vera. ¿Se recuerdan qué es la policitemia vera? Vamos a ver alguno que se recuerde. Es el aumento pronunciado del número de glóbulos rojos. Ajá, entonces entre los trastornos mieloproliferativos podemos tener principalmente 4 enfermedades. Las leucemias, ¿verdad? Entre ellas la leucemia mieloide crónica, que afecta más que todo a la línea granulocítica. La policitemia vera, que va a afectar a la línea eritroide, ¿verdad? La trombocitemia esencial hemorrágica, que afecta la serie plaquetaria. Y también las mielofibrosis idiopática, ¿verdad? Con fibrosis medular. Entonces, también esto puede ser a consecuencia, ¿verdad? De trastornos hereditarios, como mencionamos al principio. Entonces, vamos a hablar ahora de la púrpura trombocitopénica inmunológica. Todo esto que ven aquí, miren, esto no es normal, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que hay un sangrado interno y que se va a manifestar con estos pequeños puntitos que nosotros observamos aquí, ¿verdad? Y la unión de todos ellos es lo que nos hace ver este cuadro en el paciente. Es lo que se conoce como púrpura trombocitopénica y, bien importante, inmunológica. Esto quiere decir que es de origen inmunológico, ¿verdad? Entonces es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por presencia de anticuerpos dirigidos contra las plaquetas que ocasiona una destrucción acelerada de las mismas en el sistema retículo endotelial. Entonces, la púrpura trombocitopénica, si ustedes oyen inmunológica, ¿verdad? ¿Qué vamos a pensar? ¿Quiénes van a estar involucrados allí? Es el sistema inmune. Pero ¿y eso cómo se manifiesta? Bueno, podemos decir, ¿verdad?, que en la púrpura trombocitopénica inmunológica hay anticuerpos dirigidos contra el sistema de antígenos plaquetarios humanos presentes en las plaquetas. Y puede ser desde el megacariocito, ¿verdad? No existen factores etiológicos externos y no existen criterios específicos para establecer el diagnóstico. Esta púrpura trombocitopénica inmunológica se divide principalmente en 2 cuadros clínicos que se van a presentar. Uno que es propio de la infancia, ¿verdad? Y otro que se va a dar más frecuentemente en los adultos. Entonces, tenemos que los 2 cuadros clínicos son la púrpura trombocitopénica inmunológica aguda
o posinfecciosa de la infancia, que se relaciona cuando los niños, ¿verdad?, han sufrido alguna enfermedad viral, como una gripe bien puesta, o las enfermedades propias de la infancia, ¿verdad? Y ahora con la vacunación, bastante, pues, ha disminuido, ¿verdad? El sarampión ya se ha erradicado, pero todavía quedan las paperas, ¿verdad? Esas son enfermedades propias de la infancia. ¿Cuál otra podemos mencionar de las enfermedades virales propias de la infancia? La varicela. La varicela, ¿verdad? Entonces, hay, está como relacionado, ¿verdad? Que después de que el niño ha presentado un cuadro viral, ¿verdad?, de los propios de la infancia, que presente una baja en las plaquetas que se va a ver manifestado por un desangramiento. Y también el otro cuadro sería lo que se conoce como púrpura trombocitopénica inmunológica crónica. Entonces vamos a hablar ahora primero, ¿verdad?, de la púrpura trombocitopénica aguda o posinfecciosa. Miren, aquí es un bebé, ¿verdad?, de pequeñito, por ahí de 1 año o más quizás, ¿verdad? Entonces dice, en el niño lo que se va a presentar un cuadro purpúrico diseminado. Esto que están viendo aquí, ¿verdad? Todo esto es sangramiento en el niño, procedido de un proceso infeccioso a la cabeza, las vías respiratorias, ¿verdad? Son las afectadas de origen viral. Pero fíjense que todos los procesos virales de la infancia, casi siempre, ¿verdad? El sarampión presenta en el niño una afectación a nivel de las vías respiratorias. O sea que además de todo el rash, todas las ampollitas, lo que les presenta, ellos también, su sistema respiratorio está afectado por este virus, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver si hay trombocitopenia, es que la cantidad de plaquetas está disminuida, ¿verdad? Los exámenes para evaluar la coagulación de protombina y tromboplastina, esto va a estar normal, ¿verdad? Porque el problema está en el recuento plaquetario, ¿verdad? Y se va a detectar anticuerpos antiplaquetarios en suero, ¿verdad? Por lo general se dice que estos cuadros, como es de origen inmunológico, ¿verdad?, el mismo organismo se encarga, pues, de eliminarlo. Y es bastante frecuente, ¿verdad?, que en 1 mes desaparezca esta patología, en el 80% de los casos. Pero puede darse el caso, ¿verdad?, que esto persiste, y se dice que si persiste más de 6 meses, se conoce con el nombre de púrpura trombocitopénica idiopática. O sea, cuando hablamos de idiopática, quiere decir de origen desconocido, ¿verdad? Y ahí pues se tiene que hacer un estudio, ¿verdad?, más a fondo. Los sangrados, ¿verdad? Se dice que en las púrpuras trombocitopénicas inmunológicas crónicas, ¿verdad? Esto es cuando ya se da más que todo en los adultos o en los niños cuando se prolonga después de ese mes que hablamos. Si hay cuentas mayores a 50,000 plaquetas por microlitro, el sangrado solo se va a producir, ¿verdad?, después de que haya un traumatismo, un golpe, un raspón, un rasguño, ¿verdad? Pero si los recuentos plaquetarios entran entre 10,000 y 50,000 plaquetas por microlitro, va a presentar en el paciente equimosis, ¿verdad?, que es lo que nosotros conocemos como moretones, y petequias, que van a ser pequeños sangrados minúsculos, que ya los van a ver también. Y ya cuando hay valores de plaquetas menos de 10,000 por microlitro, ¿verdad?, esto presenta pues una hemorragia grave, incontrolable, que puede llegar a la muerte. Entonces, en piel y mucosa, lo que vamos a encontrar es petequias, ¿verdad?, equimosis, vesículas, son como pequeñas ampollitas llenas, y bulas hemorrágicas, gingivorragia, que es sangramiento a nivel de las encías, y epistaxis, pues a nivel de sangrado nasal, ¿verdad?
sangrado geniturinario, hematuria, ¿verdad? Melena, que quiere decir la sangre en las heces que les dije, ¿verdad? Heces negras. Y hematemesis, este es vómito con sangre. O sea que esto es serio, ¿verdad? Ya cuando hay una baja de plaquetas tan marcada, si no se controla, puede haber sangrado a cualquier nivel, ¿verdad? De nuestro organismo. Los casos más serios sería cuando ya haya una hemorragia intracraneal, ¿verdad? Que esto por consecuencia, pues, nos va a llevar a la muerte. Entonces, para que ustedes sepan diferenciar lo que es una púrpura, una petequia, una equimosis, aquí tenemos, ¿verdad? Una pequeña definición y las pueden apreciar. Esto que vemos aquí es lo que nosotros conocemos como púrpura. ¿Sí? Se dice, cada puntito de esto nos está significando que hay un sangramiento interno, ¿verdad? Que se manifiesta a nivel de la piel. Entonces es una pequeña hemorragia, ¿verdad? De hasta 1 centímetro de diámetro que lo vamos a observar en piel y mucosas o en la superficie serosa, que puede ser producida por varios factores, ¿verdad? Lo más común es que si ustedes se dan un golpe, ven que hay un sangrado, ¿verdad? A veces nos raspamos y solo vemos unos pequeños puntitos en el interior, vea, rojito. Ese sangramiento que ha quedado internamente, ¿verdad? Entonces puede ser producida por varios factores, ¿verdad? Por alteraciones sanguíneas, por anormalidades vasculares o por traumatismo. Entonces todo esto que vemos aquí es lo que conocemos con el nombre de púrpura, ¿verdad? Ahora tenemos aquí las petequias, miren. Estos pequeños puntitos, ¿verdad? Que vemos aquí son también significado de que hay aquí está la diferencia, miren, entre una petequia y una púrpura, ¿verdad? En el tamaño, pero los dos pues son sangramientos, ¿verdad? Que se van a manifestar, que se van a hacer evidentes en la piel. Entonces dice que petequia es una mancha roja, ¿verdad? Purpúrea, o sea que es por la forma, el color, ¿verdad? Que presenta alrededor de 2 milímetros, o sea que es bien pequeñita, ¿verdad? Redondeada, no elevada, y es producida por una hemorragia intradérmica o submucosa. Aquí tenemos las petequias, todas estas que estamos observando aquí, ¿verdad? Y esta sería una púrpura, mi petequia. Y ahora tenemos quizás lo que más, que nosotros lo conocemos con el nombre de morete, ¿verdad? O moretón, dice. Cuando nos golpeamos, ¿verdad? Ustedes se fijan que rápidamente se nos forma esto. Pero también puede ser a consecuencia de una baja de plaquetas, o sea que un sangrado interno, ¿verdad? Entonces, la equimosis, ¿verdad? Es una extravasación de la sangre en el interior de los tejidos que forma una mácula, ¿verdad? Que puede ser redondeada, alargada, de mayor tamaño, de mucho mayor tamaño que la púrpura y que la petequia, ¿verdad? Entonces aquí, para que no se les olvide, ¿verdad? Ya sabemos que epistaxis, sangrado de nariz, gingivorragia, sangramiento a nivel de las encías, ¿verdad? Y estas son las bulas hemorrágicas, miren que son como que fueran ampollitas que en el interior contienen sangre. ¿Y esto qué será? Esto que estamos viendo aquí. Ya lo han visto ustedes, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a ver quién me quiere decir qué es eso que estamos viendo ahí. Víctor Eduardo Sánchez. Víctor Eduardo, ¿se encuentra? Aquí lo tengo ausente. Gerson Otoniel Rodríguez. No, a Gerson Otoniel es que tengo ausente. Víctor está presente, ¿verdad? Víctor Eduardo Sánchez no se encuentra. Hola. No, pues no está. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una muestra de orina centrifugada.
Así es, una muestra de orina centrifugada. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Aquí este es el tubo cónico, ¿verdad? Y aquí ya se ha centrifugado la muestra. Entonces esto que vemos aquí es orina, pero no está de su color usual, ¿verdad? Más cuando está centrifugada, esta orina tendría que estar bien transparente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? El sedimento de color rojo. El sedimento de color rojo, ¿verdad? Entonces, lo que nos está indicando que hay presencia de sangre en la orina. Entonces, cuando ustedes van a procesar una muestra de orina, ¿verdad? Lo van a poner en un tubito cónico. Lo importante que tienen ustedes que homogenizar la muestra, ¿verdad? Bien mezcladita la muestra de orina y la van a llevar a la centrífuga, ¿verdad? Cuando ya la hemos centrifugado, vamos a decantar este sobrenadante, ¿verdad? Sin miedo, decantamos, ¿verdad? Y nos quedan unas pequeñas gotas en las paredes, ¿verdad? Eso se va al fondo y con eso resuspendemos el sedimento, lo colocamos en una lámina porta objeto, le colocamos su cubre objeto y lo vamos a observar al microscopio. Y ahí pues vamos a poder, ¿verdad?, evidenciar los eritrocitos o glóbulos rojos. También cuando ustedes han realizado el examen químico de la orina antes, ¿verdad?, sin centrifugar, solo con una muestra de orina bien homogenizada, van a ver que las tiras reactivas tienen un área donde detecta los glóbulos rojos. Entonces va a haber presencia también de eritrocitos en la orina, que normalmente, ¿verdad?, lo más que podemos observar es 2 eritrocitos, ¿verdad? 2 eritrocitos, de 0 a 2 eritrocitos por campo. Entonces, si vemos presencia de eritrocitos en la orina, eso lo vamos a asociar, ¿verdad?, con presencia de sangre en la orina, que es lo que conocemos con el nombre de hematuria. En los datos de laboratorio, ¿verdad? Si hablamos de trombocitopenia, entonces sabemos que la cuenta plaquetaria va a estar abajo de los valores de referencia, ¿verdad? Entonces vemos aquí, miren, macroplaquetas, microplaquetas, ¿verdad? Esto podrían ser las microplaquetas. Diferentes formas, miren, de las plaquetas, además de que están grandes, ¿verdad? Miren qué grandotas las estamos observando aquí. Y también pueden encontrarse fragmentos de megacariocitos. Y casi siempre, ¿verdad?, el paciente que está presentando una trombocitopenia es bastante frecuente que si el padecimiento ya ha sido de varios días, va a presentar también anemia, ¿verdad? Entonces los glóbulos rojos también van a estar alterados. Como hablábamos de púrpura trombocitopénica inmunológica, entonces la IgG, ¿verdad?, va a estar involucrada y nos ayuda en el diagnóstico, ¿verdad?, porque ella va a estar elevada en el 80 al 90% de los casos. La trombocitopenia, ¿verdad?, puede ser a consecuencia de medicamentos, ¿verdad? Puede ser de origen inmunológico y puede ser también a causa de toxina, ¿verdad? Que haya una intoxicación, por ejemplo, el veneno de una serpiente, en el caso de que haya sido un paciente, ¿verdad? O alguna intoxicación con algún metal, ¿verdad? Aún fíjense que el simple aután, ¿verdad?, que ha sido tan utilizado para el tiempo cuando hay bastante mosquitos zancudos, ¿verdad? Que nosotros a veces, ¿se acuerdan de los espirales aután? Que no sé si todavía están vigentes porque bastante habían sido retirados del mercado porque uno abusaba, ¿verdad? Ponía hasta 2 de esos espirales en la habitación y eso a lo largo intoxica. Entonces, una intoxicación puede dar como consecuencia una baja de plaquetas y manifestarse, ¿verdad?, con sangrados a nivel de la piel. Los tratamientos también, ¿verdad?, cuando hay una trombocitopenia, son a base de esteroides, ¿verdad?
y se ha visto que es un tratamiento de elección que da muy buenos resultados, ¿verdad? Que entre el 70 al 90% hay una remisión parcial, ¿verdad? De estas trombocitopenias cuando es el paciente pues tratado con esteroides, ¿verdad? Entonces las trombocitosis dijimos, ¿verdad? Que los recuentos arriba de 500,000 plaquetas por microlitro, aunque decíamos que los valores de referencia van en algunos hasta 400,000 plaquetas, dependiendo de la marca, de la casa comercial, ¿verdad? Ellos dan sus valores de referencia, pero ya cuando hay recuentos arriba, ¿verdad? De 500,000 plaquetas por microlitro, entonces ya es de ponerle atención, ¿verdad? Sabemos que estamos frente a una trombocitosis y como ya mencionamos, ¿verdad? Es la manifestación inicial de la neoplasia maligna, que es la que nosotros conocemos con el nombre de cáncer, a cualquier nivel, ¿verdad? Puede ser ginecológico, la afección, ¿verdad? Una neoplasia a nivel ginecológico, en cualquiera, a nivel del riñón, ¿verdad? Del pulmón. También en los síndromes o en los trastornos mieloproliferativos, que ya mencionamos, ¿verdad? Donde podemos, que dijimos que eran las leucemias, ¿verdad? La leucemia mieloide crónica es una de las principales que se encuentran dentro de los trastornos mieloproliferativos, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, ¿verdad? La mielofibrosis idiopática. Entonces, todos esos son trastornos mieloproliferativos. También se asocia con trastornos hepáticos como la cirrosis, ¿verdad? La cirrosis hepática o afectaciones a nivel del páncreas como la pancreatitis crónica. Entonces dejamos ahora los trastornos plaquetarios y vamos a hablar ahora de los trastornos de la coagulación. Cuando hablamos de los trastornos de la coagulación, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a los factores de la coagulación, los factores de la cascada de la coagulación. Entonces, dentro de los trastornos de la coagulación, también vamos a ver que son defectos congénitos, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya nacemos con ellos, ¿verdad? Y entre ellos vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, de la deficiencia de fibrinógeno. Ustedes saben que el fibrinógeno, ¿qué es el fibrinógeno? Es una proteína que es el precursor de la fibrina. Así es, ¿verdad? Es la encargada de formar el coágulo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, como trastorno de la coagulación, tenemos también, pues, la deficiencia de fibrinógeno, que es un defecto congénito con el que ya nacemos, ¿verdad? Son cualitativas, ¿verdad? Y habiéndose descritos más de 150 mutaciones diferentes en la secuencia de los 3 genes que codifican cada una de las cadenas, alfa, beta y gamma. La mitad de los casos son asintomáticos, o sea que usted puede tener deficiencia de fibrinógeno, ¿verdad? Y no saber, ¿verdad?, que está presentando esa deficiencia del fibrinógeno. Pero algunas veces, ¿verdad?, pueden presentarse trombos, ¿verdad? Y el 90%, cuando ya hay una deficiencia bien marcada de fibrinógeno, puede presentarse las manifestaciones hemorrágicas. También puede darse el caso, ¿verdad?, de la sustitución de moléculas de fibrinógeno que nos va a dar como resultado anomalías estructurales y funcionales semejantes a las de las hemoglobinopatías, que esas todavía ustedes no lo han visto, pero que yo se los mencioné la vez pasada, ¿verdad? Que es las hemoglobinopatías, es una anemia hemolítica, ¿verdad? Donde hay, pero más que todo,
es la estructura de la hemoglobina la que se encuentra afectada, donde hay una sustitución de un ácido por otro, ¿verdad? Como por ejemplo, una hemoglobinopatía es la hemoglobina S, donde hay una sustitución del ácido glutámico por valina. Entonces aquí en la deficiencia de fibrinógeno puede darse un cuadro parecido, ¿verdad?, a los de la hemoglobinopatía, donde hay una sustitución de moléculas de fibrinógeno y eso nos va a dar como consecuencia, ¿verdad?, anomalías funcionales del fibrinógeno. El fibrinógeno puede estar disminuido y eso lo vamos a conocer con el nombre de hipofibrinogénemia. Hipo, que es bajo, ¿verdad? O puede ser que no haya fibrinógeno, ¿verdad? Y eso se va a conocer con el nombre de afibrinogénemia, ¿verdad? Esta situación puede presentarse también de forma individual, ¿verdad? O presentarse, hay familias que ya presentan este tipo de patología, ¿verdad? Y cuando se da el caso de que hay ausencia o hay una mínima cantidad de fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, esto se va a manifestar, ¿verdad?, cuando se hagan los estudios de laboratorio con un alargamiento, ¿verdad?, del tiempo de sangramiento, también debido a la disminución del fibrinógeno plaquetario, y esto pues nos va a condicionar a que hayan graves complicaciones hemorrágicas. Los valores de fibrinógeno en plasma andan entre 200 a 400 miligramos por decilitro, o sea que esos son los rangos de referencia, ¿verdad? Entonces se dice que no obstante, la causa más frecuente de disminución del fibrinógeno se debe a un aumento de su consumo, generalmente secundario a una coagulación intravascular diseminada. No sé si ya les han hablado de qué es la coagulación intravascular diseminada. ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿O nunca han oído ese término? Yo creo que sí, ¿verdad? No nos acordamos. Bueno, esto es también un proceso patológico, ¿verdad?, que se produce como resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de la coagulación y que va a ocasionar una microangiopatía trombótica, o sea que va a haber una formación de trombo, ¿verdad? Y por depósitos, y también se da otra situación que hay depósitos de fibrina en la microcirculación, ¿verdad? Y se presenta pues la fibrinólisis secundaria. Y por consecuencia va a haber un aumento en la agregación plaquetaria y un aumento en el consumo de los factores de coagulación que va a dar como resultado hemorragias. Vamos a hablar ahora de la hemofilia. Esta patología, yo creo que más de alguno de ustedes sí ya la conoce, la ha escuchado. Vamos a ver quién recuerda algo de la hemofilia que me quiera compartir o que nos quiera compartir. Así es, o sea que es un trastorno siempre hemorrágico, ¿verdad? Y como bien dice su compañera, las mujeres, ¿verdad?, las del sexo femenino solo somos portadores de la enfermedad, pero el sangramiento en sí se va a manifestar principalmente en el sexo masculino. Y fíjense que esta hemofilia, no sé si ustedes, hay una película que ya es bastante atrás, ¿verdad?, que se dio en el cine, que se conoce con el nombre de Nicolás y Alejandra, que son los zares de Rusia. ¿Alguien o habrá leído algo sobre esto?
Así es, una enfermedad de la realeza, ¿verdad? Porque estaban bastante involucrados los de la realeza y acuérdense que ellos tenían la tendencia anteriormente, ¿verdad? En muchos años atrás, de que se casaban entre las mismas familias. Entonces eso condicionaba a que esa herencia hemofílica se manifestara cada vez más frecuentemente. Entonces, como dice su compañera, es una enfermedad de la realeza, ¿verdad? Pero ahora, si ustedes investigan en el país, ¿verdad? Hay muchos casos de hemofilia y fíjense que sería bien bonito un tema, ¿verdad? Para un seminario de graduación, para que ustedes pudieran investigar cómo está la hemofilia aquí en el país. Entonces decíamos pues que la hemofilia es un trastorno hemorrágico, ¿verdad? Y que los principales factores de la coagulación involucrados tenemos al factor 8 y al factor 9. Y esta hemofilia, por decirlo así, tenemos dos tipos. La hemofilia clásica, ¿verdad? Que es la más frecuente, o tipo A, y la hemofilia tipo B o enfermedad de Crisma, que así se le llama también, ¿verdad? Como que fuera enfermedad de Navidad. Hemofilia tipo B o enfermedad de Crisma. Entonces, cada una de ellas está asociado a un factor de la coagulación. Si es el factor 8 el que está afectado, ¿verdad? Entonces, el paciente va a presentar la que conocemos con el nombre de hemofilia clásica o tipo A, ¿verdad? Y si es el factor 9, pues el paciente presenta una hemofilia tipo B, ¿verdad? O enfermedad de Crisma. Entonces aquí les he colocado yo, ¿verdad? Que la hemofilia clásica o tipo A es un trastorno hemorrágico debido a una deficiencia hereditaria, ¿verdad? De la molécula precoagulante del factor 8, conocido también con el nombre de factor antihemofílico. La producción de estos factores, ¿verdad? El factor 8 vemos que se produce en el endotelio y el factor 9 en el hepatocito, que es la célula del hígado, ¿se recuerdan, verdad? Y estas tienen su vida media, o sea, su tiempo de función, ¿verdad? Y esto es bien importante porque cuando los pacientes hemofílicos, ¿verdad? Es necesario para paliar las crisis que ellos puedan presentar, ¿verdad? Como es una deficiencia a nivel del factor 8, del factor 9, son tratamientos, pues, de sustituir ese factor, ¿verdad? Que está deficiente. Entonces, las transfusiones de sangre, ¿verdad? Ahora ya venden el factor. Antes era una cosa terrible, ¿verdad? Eran unos sangramientos hasta que... Vieran qué bonita esa película y me gustaría, los que tengan, yo creo que tiene que aparecer ahora en Netflix hay tantas maneras ahora en internet, ¿verdad? Que vieran esa película que es sobre los zares de Rusia. Y ahí se ve pues cómo el hijo de los zares presenta esos sangramientos tan terribles y que en esa época los métodos eran tan arcaicos para detener esos sangrados, ¿verdad? Muchas veces era solo con ponerle alguna venda, ¿verdad? Hacer presión en el sitio donde se había lastimado, porque cuando hablamos de sangramientos a nivel de plaquetas, por una baja de plaquetas, esos son espontáneos, o sea, baja las plaquetas y se presenta el sangramiento. En el caso de los pacientes hemofílicos, tiene que haber, por decir así, un traumatismo, un golpe, ¿verdad? O sea que la rotura vascular es la que va a desencadenar el sangrado. Entonces les decía que por eso es tan importante que veamos, ¿verdad? La vida media de los factores, porque la restitución tiene que hacerse de acuerdo a esta vida del factor, ¿verdad? Que para el caso del factor 8, su vida media es de 15 horas y para el caso del factor 9, ¿verdad? La vida media es de 24 horas. Entonces vamos a hablar ahora del factor 8. Del factor 8 podemos decir, ¿verdad? Que es una beta globulina sintetizada en las células endoteliales
con una vida media de 15 horas, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, este factor 8 va a estar formado de 3 fracciones, como les mencionaba, que hay una fracción procoagulante, ¿verdad? Que es aquí donde va a existir el daño en la hemofilia clásica o tipo A, ¿verdad? En la fracción procoagulante del factor 8. Y esta fracción, su codificación se rige por el cromosoma X. También dentro de la fracción del factor 8 tenemos una fracción antigénica, ¿verdad? Cuya síntesis está codificada por un autosoma y puede darse el caso, ¿verdad? Que esta fracción no exista, esté disminuida o anormal en la hemofilia también clásica tipo A, ¿verdad? Y tenemos la fracción de von Willebrand, ¿verdad? De origen autosómico, y es la que está directamente pues relacionada con el tiempo de sangrado en la enfermedad de von Willebrand. También esta fracción de von Willebrand sirve de cofactor, ¿verdad? De la ristocetina, que es una proteína necesaria para la aglutinación plaquetaria. Y también de fracción de von Willebrand actúa como portador, ¿verdad? Y protector proteolítico del factor 8 y también como mediador de la adherencia plaquetaria al subendotelio después de la lesión vascular, como ya lo vimos anteriormente. Entonces vamos a hablar un poco de la hemofilia. Entonces ya mencionó su compañera, ¿verdad? Que los que van a presentar directamente el sangramiento, ¿verdad? Son los del sexo masculino. Esta hemofilia se encuentra, ¿verdad? El gen de la hemofilia se encuentra en el cromosoma X y ligado al sexo. Por eso se dice que las mujeres, ¿verdad? Rara vez van a ellos a presentar la tendencia hemorrágica. No padecen la enfermedad, ¿verdad? O por lo menos así como la sintomatología de sangramiento, y qué bien, porque se imaginan ustedes, nosotros con nuestro periodo menstrual, ¿verdad? Qué terrible serían unos sangrados prolongados. Pero sí, nosotros somos portadoras, ¿verdad? Y las mujeres somos portadoras y van a transmitir esta patología, ¿verdad? A sus hijos varones. Y si tienen hijas, pueden ser, ¿verdad? O pueden no ser portadoras. Esto va a estar relacionado con la unión, ¿verdad? Dependiendo de que si una mujer es portadora y se une a un varón que no presenta hemofilia, ¿verdad? En su descendencia se ve que el 50% va a ser mujeres portadoras, ¿verdad? Y el 50% de los varones que nazcan van a presentar la hemofilia. Al revés, ¿verdad? Si una mujer sana se une a un varón hemofílico, aquí se dice que la descendencia, todos, ¿verdad? Tanto mujer como hombre, se puede ver afectado, pero las que van a presentar ¿cómo se dice ahí? El gen, ¿verdad? Va a ser la mujer que van a la descendencia, todas las hijas que tengan del sexo femenino van a ser portadoras, pero los hijos varones van a nacer sanos, no van a ser hemofílicos. Pero en el otro caso, ¿verdad? Que aquí es donde que me estaba confundiendo, que la mujer es portadora y el varón es hemofílico, ¿verdad? Aquí el 50% de su descendencia son hemofílicos. 25% van a ser portadoras, ¿verdad? Y el 25% van a ser hemofílicos. Entonces aquí hay un cuadrito también, ¿verdad? Que dice que cuando la madre es portadora y cuando el padre con hemofilia, todas las hijas mujeres son portadoras y todos los varones son sanos. Pero eso va a depender también del estudio genético, ¿verdad? Hoy cada vez
se van encontrando, ¿verdad? Medicamentos y tratamientos. También se dice, ¿verdad?, que cuando la mujer es portadora y el varón es hemofílico, ya queda pues a decisión de ellos, ¿verdad?, si tener descendencia, sabiendo pues que el 50%, ¿verdad?, de su descendencia van a ser hemofílicos en el caso de los varones, ¿verdad?, y en el caso de las mujeres. Puede darse el caso también, ¿verdad?, que un 25% puedan presentar también la hemofilia. Entre las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, estas están relacionadas con la concentración plasmática del factor deficiente, que ya dijimos que si es una hemofilia clásica o tipo A, ¿verdad?, es el factor 8 el que va a estar afectado. En los casos de una hemofilia grave, ¿verdad?, donde son sangrados incontenibles, es porque prácticamente la concentración del factor es bien mínima, ¿verdad? Es inferior al 1%. Moderada entre el 1 al 5% y leve, ¿verdad?, entre el 5 y el 30% de presencia, ¿verdad?, del factor 8. Lo que ya dijimos, ¿verdad?, la cantidad de factor en plasma va a estar relacionado con la frecuencia de los sangrados, ¿verdad?, y la gravedad de los fenómenos hemorrágicos. Entonces, esta patología de la hemofilia, ¿verdad?, se caracteriza por hemorragias a repetición. Y es lo que les decía yo, ¿verdad?, que hay una diferencia entre los sangrados, entre los pacientes que presentan las púrpuras trombocitopénicas o la trombocitopenia, ¿verdad?, donde hay una baja de plaquetas. Entonces eso está, que si hay una baja de plaquetas, eso va a desencadenar la hemorragia. Pero aquí en los pacientes hemofílicos, eso se relaciona más que todo, ahí las plaquetas no tienen nada que ver, ¿verdad?, sino que es la cantidad de factor presente o deficiente. Y también tiene que haber un desencadenante, ¿verdad?, que es un traumatismo. Pero eso, imagínense en un niño pequeñito, qué tan difícil es, ¿verdad?, tener a un niño sentadito que no se mueva, porque cualquier golpe, ¿verdad?, puede desencadenar ese tipo de sangramiento. Entonces, lo más frecuente y característico es lo que nosotros conocemos como hemartrosis, de la que ya hablamos, ¿verdad?, que es una hemorragia a nivel de la cavidad articular, ¿verdad?, y que le va a causar, ¿verdad?, al paciente inflamación, ya la vamos a ver, y también un gran dolor en la articulación. Esta hemartrosis, como se produce en verdad en las articulaciones, son bastante frecuentes a nivel del codo, ¿verdad?, de la cadera, de la rodilla y de los tobillos. También, pues, se dice que el paciente hemofílico puede sangrar a cualquier nivel, ¿verdad? Son bastante frecuentes las hemorragias a nivel del tubo digestivo, las hemorragias a nivel de sangre, ¿verdad?, en la orina, conocidas como hematuria. O sea que cualquier traumatismo puede desencadenar esos sangrados. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, que la hemofilia, el defecto radica en la vía intrínseca de la primera fase de la coagulación, ¿verdad?, que se necesita que haya una rotura vascular para que se dé la hemorragia. Y aquí les he puesto pues a los zares de Rusia, ¿verdad?, para que recordemos que es una patología de la realeza, ¿verdad?, que se asociaba bastante a los reyes, ¿verdad?, a los hijos, a la descendencia de la nobleza, pero que ahora con tantas mezclas, ¿verdad?, en cualquier país podemos observar que hayan pacientes hemofílicos.
Lo característico, ¿verdad? Aunque no es solo en esta patología, como ya vimos, ¿verdad? Es la hemartrosis. Esto es lo que se conoce como hemartrosis, ¿verdad? Que es una hemorragia, aquí es a nivel de las rodillas, en la articulación de las rodillas. Y esto pues le da a causar la inflamación que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque hay una acumulación de sangre y es bastante doloroso. Entonces esto se conoce como hemartrosis, ¿verdad? Y es un signo clínico, ¿verdad? De los pacientes hemofílicos. Lig, una pregunta. ¿Sí? En ese caso, en esa acumulación que se da ahí en la rodilla, ¿Sí? ¿cómo hacen? ¿Se extrae la sangre o cómo hacen para que baje la inflamación o se mantiene esa inflamación? Fíjese que eso muchas veces son que se mantienen por largos periodos, porque acuérdese de que en el hemofílico no está pues indicado tratar de hacer alguna agresión, ¿verdad? Porque ellos son sumamente sensibles a cualquier tipo de traumatismo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que les ponen, decían que hay tratamientos con compresas, ¿verdad? Con compresas calientes para bajar la inflamación, a esperar que haya una reabsorción de esa sangre, ¿verdad? Y tratar pues en las fases agudas, tratar pues con la terapia restitutiva de ese factor 8, que ahora ya lo venden liofilizado en el comercio, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver. El diagnóstico, ¿verdad? Si ustedes se fijan, va a estar normal el tiempo de sangramiento, ¿verdad? La morfología y la cuantificación, o sea que el número de plaquetas y no hay ningún problema a nivel de plaquetas, porque tanto el número como la morfología plaquetaria es normal, ¿verdad? El tiempo de coagulación por lo general es normal, pero puede estar un poco prolongado, ¿verdad? Al igual que el tiempo de protrombina. El defecto radica, ¿verdad?, en el tiempo de tromboplastina parcial que se va a encontrar prolongado. Entonces, el tratamiento, lo que le mencionaba Ceci, ¿verdad? Que en las crisis, ¿verdad? Como es la deficiencia a nivel del factor 8, hay que dar una terapia restitutiva, ¿verdad? Y muchas veces se hace con plasma, ¿verdad? Plasma fresco congelado, transfusiones. O el factor 8, el factor 9, que como lo ven aquí, ¿verdad? Ya lo venden liofilizado y tiene que estarse siguiendo con la vida promedio de la vida del factor, ¿verdad? Perdón. Con el tiempo promedio de la vida del factor. Que decíamos que para el factor 8 es de 15 horas, pero en los casos severos, ¿verdad? Cuando hay una hemofilia con sangrados, entonces la terapia restitutiva es para el factor 8 cada 12 horas, ¿verdad? Y para el factor 9 cada 24 horas. Y tener el cuidado, pues, de que estos pacientes no sufran el más mínimo golpe. Por eso les digo que les recomiendo esa película y ojalá hoy que un día, o si no, cuando ya terminen sus clases y ahorita están, ¿verdad? En los días de interciclo. Es bonito que vean esa, se llama Nicolás y Alejandra, se llama. Son los zares de Rusia y ahí se ve cómo sufre la zarina, se le dicen, ¿verdad? A la esposa del zar, cómo sufre ella por los sangrados que presenta el hijo. Le dicen el zarevich, que murió bien joven porque a ellos para la revolución bolchevique los mataron a todos, ¿verdad? Entonces ahí se ve todo eso. Es bien bonito, además de que es histórico, ¿verdad? Les va a ayudar y les va a ayudar a pensar en la hemofilia también. Entonces aquí tenía un afiche que encontré allí y pensé que era importante, ¿verdad? Que compartírselos. Que hay aquí en el país un Día Mundial de la Hemofilia, que es el 17 de abril. Por eso les decía que sería interesante, ¿verdad? Saber cómo está la hemofilia en nuestro país.
Lo que ya mencionamos, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, ya que se caracteriza por un defecto en alguno de los elementos llamados factores que se necesitan para que la sangre coagule, que ustedes ya saben que la hemofilia, los factores involucrados es el factor 8 y el factor 9. Los síntomas, ¿verdad? Moretones extensos, sangrados de la nariz sin motivo aparente, sangrado abundante, o sea que cualquier traumatismo va a desencadenar la hemorragia, ¿verdad? Sangrado abundante con una cortada leve, sangrado durante mucho tiempo tras cortarse o en una extracción dental, y sangrados a repetición, ¿verdad? Después de haberse detenido. Presencia de sangre en la orina, presencia de sangre en las heces, presencia de moretones grandes, ¿verdad? Por sangrado de músculos grandes del cuerpo. Y existen 3 graves, ¿verdad? 3 grados, lo que mencionamos, hemofilia leve, moderada, grave o severa. Y se diagnostica pues tomando una muestra de sangre y midiendo el grado de actividad del factor. Y lo que mencionamos, pues, que es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Ahora vamos a hablar que hay también trastornos adquiridos de la coagulación. Y entre estos trastornos adquiridos tenemos la deficiencia de vitamina K. Tal vez ustedes han tenido la situación, vea, se les ha presentado o alguien que hay veces les extraen una muela, ¿verdad? Un diente, y hay un sangrado que no se detiene fácilmente. Y les dicen que se pueden poner una inyección de vitamina K para detener ese sangrado. Entonces, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes estén presentando una deficiencia de vitamina K. La vitamina K, ¿verdad? Fue descubierta por Carl Peter Henrichsen en 1936. Y se ha visto, ¿verdad? Que llega pues a nuestro organismo a través de los vegetales con hojas verdes y a través de los aceites vegetales. Por eso es tan importante los vegetales verdes y cada vez, ¿verdad? Se le está dando más auge a eso, de que tomar frescos naturales, ¿verdad? Donde incluye espinaca, albahaca, ¿verdad? Comer vegetales con hojas verdes como el brócoli, que nos ayuda en el sistema inmunológico, ¿verdad? Y hoy sabemos también que nos ayuda pues para tener nuestros niveles de vitamina K en condiciones óptimas, ¿verdad? Que llega, ¿verdad?, a nuestro organismo a través de los alimentos ingeridos o también a través de las bacterias normales del intestino y a través de las sales biliares. Recordarán ustedes, y creo que les mencionaron ya, ¿verdad?, en la clase anterior, que hay factores dependientes de la vitamina K, que son el factor 2, ¿verdad?, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Es importante también, pues, por eso, tener nuestro vitamina K en las condiciones óptimas, ¿verdad? Y aquí les traía pues unas principales síntomas de la deficiencia de vitamina K en el organismo. Como ya lo dijimos, pues está relacionado con las hemorragias o sangramientos, ¿verdad? Que se pueden presentar a nivel de sangrado en la nariz, epistaxis, sangrado en las encías, inquiborragia, sangrado en la orina, hematuria. Además les queda ahí, ¿verdad?, para que se recuerden, sangrado en las heces, es melena, ¿verdad?, heces negras, una menstruación abundante o moretones por mínimo traumatismo. Entonces miren qué importante que comamos lechuga, brócoli, ¿verdad? Aquí hay ayotes, pipianes, apio, ¿verdad? Entonces todos los vegetales verdes y las hojas verdes nos ayudan pues en el metabolismo de la vitamina K, ¿verdad? Cuando hay una deficiencia de vitamina K, entre las causas más frecuentes podemos mencionar, ¿verdad?, cuando nosotros somos sometidos a tratamientos con fármacos que se conocen con el nombre de cumarínicos, porque
con actividad anticoagulante y que compiten con ella en su absorción. O sea, que compiten con la vitamina K para su absorción, ¿verdad? También en patologías hepáticas, ¿verdad? En las hepatopatías, que no se sinteticen los factores de la coagulación porque haya una alteración a nivel de las células del hígado, ¿verdad? Del hepatocito, que no metabolizan la vitamina K. Y en los síndromes de mala absorción, en los síndromes de mala absorción, ahí está lo que conocemos con el nombre de esteatorrea, que hay grasa en las heces, ¿verdad? Que no se puede absorber la vitamina K por alteraciones de la pared intestinal u obstrucción de las vías biliares. Acordémonos que hay veces también en los síndromes de mala absorción se asocian, ¿verdad?, a intolerancias de productos lácteos, ¿verdad? También a infestaciones parasitarias, ¿verdad? Cuando hay las yardias, lambres, ¿se acuerdan que están asociados, ¿verdad?, a los síndromes de mala absorción? También a las enzimas pancreáticas, que con él, a medida que nosotros avanzamos en edad, ¿verdad?, nuestro organismo va presentando deficiencias enzimáticas. Y llega un momento, ¿verdad?, que ciertos alimentos no se pueden digerir. Pueden ser también por problemas pancreáticos, ¿verdad? Pancreatitis crónicas con las que mencionamos, carcinomas a nivel de la cabeza del páncreas. Entonces, todo eso, ¿verdad? Los síndromes de mala absorción, también cuando hay anemia perniciosa, que no se pueden absorber ciertas vitaminas, que en este caso, en el caso de la anemia perniciosa, es más que todo la vitamina B12, ¿verdad? La que no se puede absorber. Entonces, entre las funciones y tratamientos, es bien importante que sepamos, ¿verdad?, que la vitamina K se mezcla con las secreciones biliares, atraviesa las paredes de la mucosa intestinal, llegando al hígado, donde preside ese proceso enzimático tan importante de la coagulación, que es la formación de la protombina, que es el factor esencial para el mantenimiento de la coagulación. Y el tratamiento, ¿verdad?, no es más que la corrección del tiempo de prolongado de protombina, inyectando pues vitamina K, ¿verdad? Ahora, la deficiencia de vitamina K, ¿verdad? Ya dijimos que se asocia también a los síndromes de mala absorción, donde no se puede absorber por alteración de la pared intestinal, que ya mencionamos, que puede ser por parásitos, ¿verdad?, por deficiencias enzimáticas, por problemas pancreáticos y también por problemas hepáticos, ¿verdad?, por neoplasias, porque hay obstrucciones, ¿verdad? Y la deficiencia de vitamina K también puede estar asociado, ¿verdad?, a algunos datos clínicos, como son la litiasis vesicular. ¿Se recuerdan que dijimos qué es lo que quería decir litiasis? Vamos a ver quién se recuerda ese término de litiasis. ¿Qué significa litiasis? Son cálculos. Cálculos, ¿verdad? Formación de cálculos a nivel de la vesícula. Y pues entonces la deficiencia de vitamina K se manifiesta con formación de cálculos en la vesícula. Aquí tienen la vesícula, ¿verdad? Y todas las piedritas que ven adentro son los cálculos, ¿verdad? Y pues se va a manifestar una deficiencia de vitamina K con hemorragias, que tal vez no van a ser hemorragias espontáneas, ¿verdad?, pero que sí van a presentarse cuando haya algún traumatismo, ¿verdad?, o alguna, como nos decíamos, una extracción dental, una cirugía, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que controlarse, ¿verdad?, cuando se van a someter a los pacientes a alguna cirugía, ¿verdad? Estar seguro de que no va a presentar ninguna alteración que pueda llevarnos pues a un sangramiento.
Entonces, esto sería pues la última diapositiva en la presentación, ¿verdad? De los trastornos de la hemostasia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Sobre esto. Yo solo tengo una duda, estos pacientes con hemofilia, entonces toda su vida van a pasar en tratamiento, ¿verdad? Así es, los pacientes hemofílicos son los de los pacientes más delicados. Se dice que es bien tremendo, ¿verdad? Porque imagínense que puede sangrar cualquier parte de nuestro organismo. Entonces esos mismos sangramientos pueden llevarlos pues a la muerte, ¿verdad? Por una hemorragia profusa, crónica, ¿verdad? Y dependiendo pues de la cantidad de hemorragia que se esté presentando en el momento. También se dice que ahora pues en la actualidad, ¿verdad? Ya con eso del plasma, del factor 8 liofilizado, ¿verdad? Ha sido de gran ayuda en los tratamientos para los pacientes hemofílicos, porque anteriormente pues su pronóstico de vida era bien limitado, ¿verdad? Ahora cada vez, ¿verdad? La ciencia está encontrando pues mejores tratamientos, ¿verdad? Pero sí es una patología tremenda, ¿verdad? Porque esos sangrados, el que nace hemofílico, ¿verdad? Y va a depender de la cuantificación del factor 8 para saber qué tan grave, ¿verdad? Es lo que está presentando el paciente. Por lo general, cuando es la hemofilia clásica tipo A, ¿verdad? Los sangrados son frecuentes y a repetición, ¿verdad? Y en esa película que les menciono, disculpa que tantas las mencione, pero se ve bien, ¿verdad? Cómo es que ellos pasan cuidando a su hijito, que no se golpee, que nadie quiere que ni juegue, porque todo eso va a desencadenar, pues, en un sangramiento para el niño. Entonces, sí, sería bonito investigar, ¿verdad? Que tanta hemofilia hay aquí en el país. Imagino que ahorita ya hay registros de eso y sí, yo sé, ¿verdad? Que hay pacientes hemofílicos en el país, que ya no es una enfermedad solo para la realeza, ¿verdad? Sino que pues en cualquier país puede presentarse y encontrarse pacientes hemofílicos. Creo que hay también unos grupos de ayuda, ¿verdad? Para los padres de pacientes hemofílicos, que pues para ayudarles tanto como con orientación de cómo tratar al paciente, ¿verdad? Como también para hacer soporte, porque imagínense a alguien que tiene un paciente hemofílico, con qué angustia pasará todo el tiempo los padres, ¿verdad? Entonces esto sería todo lo que les traía. No sé si hay alguna otra consulta. Si está todo bien, ¿verdad? Nada más darles las gracias y les dejo aquí con esta vista del lago de Coatepec, que miren una de las bellezas, ¿verdad? De nuestro país.